es interesante saber qué pasa con la iglesia después del rapto. Porque ustedes se dan cuenta que empieza a haber ahora una situación donde hay gente viva como nosotros, que permanece, y gente que ya no es como nosotros somos ahora, sino que es gente que ha sido resucitada y otros que han sido transformados en un arrebatamiento. Que ya tenemos antecedentes de ambas cosas, ¿no es cierto? Jesús resucitó, esta que tenemos acá, y tenía características físicas muy particulares, como por ejemplo de aparecer y desaparecer, de traslaciones instantáneas, de poder atravesar muros, porque estaban encerrados los discípulos y de repente apareció él, de poder comer, sin embargo, así que es un cuerpo muy particular. Y tenemos antecedentes, por ejemplo, de Enoc y de Elías, que fueron trasladados, vivos, pero evidentemente transformados también. Entonces, ahí tenemos una especie de sinopsis del arrebatamiento. La palabra arrebatamiento es una palabra griega, harpazo, que de allí viene nuestra palabra en castellano, zarpazo. Es porque es así muy violento, ¿me entiendes? Así es el arrebatamiento. Y es muy veloz, pero debe entenderse como un traslado, ¿verdad? Somos trasladados a un lugar diferente. ¿Qué pasa con la iglesia? Este es el lugar donde creemos que ocurre, o este es el momento donde creemos que ocurre el tribunal de Cristo, el bema de Cristo. Hay dos palabras en el original en griego que se usan para tribunal en la Biblia, digamos. Uno es bema y el otro es criterion, de donde viene nuestra palabra criterio. Esta no se usa en relación con el Señor, pero sí bema. Bema es un tribunal y es un tribunal donde comparece la iglesia. Hay dos pasajes que mencionan este tribunal, 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10. Pero los detalles los menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, que me gustaría que leyéramos. Si ustedes tienen su Biblia, 1 Corintios capítulo 3, del 10 al 15, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje es tan interesante, es un detalle de este tribunal, donde comparece la iglesia, por lo tanto, no tiene que ver con el juicio de salvación de las personas, porque el Señor ya aseguró eso, al morir Él por nosotros y sellarnos con su Espíritu Santo. Cuando venga aquí en la resurrección 2, que es solo de inconversos, el juicio del gran trono blanco, allí se sentará nuestro Señor y juzgará a los inconversos. Y ese es un juicio de este otro tipo, criterio. Allí simplemente se discierne que todos están faltos de Cristo porque sus nombres no están inscritos en el libro de la vida y lo que les espera es el castigo eterno. Pero aquí es la evaluación de lo que hicimos en vida, los cristianos, con lo que el Señor nos dio. Aquí es donde aparecen las parábolas, por ejemplo, de los talentos. En la parábola de las vírgenes, aquí están atentas, ¿no
¿no es cierto? Hay tantas imágenes que el Señor nos dio, pero este pasaje nos dice claramente que hay un fundamento que ya está puesto y nosotros sobreedificamos. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos con nuestra vida no es menor, porque va a ser evaluado. Es un error pensar que la vida cristiana simplemente debe orientarse a la salvación eterna y que ahí estaremos todo el tiempo en una nube tocando un arpa. Definitivamente la vida cristiana aquí y ahora tiene mucha importancia y sobre eso recibiremos cosas, recompensas o pérdidas, aunque no tenga que ver con la salvación. Y se manifestará en esta época del milenio, donde tendremos participación, aunque no con la gente, porque nosotros estaremos en un estado diferente, ¿entienden? Pero sí en ayudar al Señor en el juicio, en el gobierno de toda la tierra. Y en el estado eterno, bueno, eso ya se manifestará más todavía y nosotros no seremos transformados una vez más, porque ya lo somos, ya lo hemos sido. Es esta gente la que será transformada para el estado eterno. ¿Me explico? Aquí es este tribunal. Y es muy importante entender, el juez es Jesús, nuestro Señor, y los juzgados son solamente creyentes. ¿Cuándo ocurre? Creemos que entre el rapto y la segunda venida de Cristo, o sea, en este pedacito de acá, y por eso es tan importante que el rapto sea antes, porque si fuese al final no hay tiempo para esto. ¿Y por qué pienso yo, y piensan por supuesto otros, que ocurre en ese momento? Por cosas como esta. Por ejemplo, Lucas 14 y 1 Tesalonicenses 4 muestran que la resurrección de los creyentes es necesaria antes de estar en el tribunal. Tiene que haber una resurrección. ¿Cuándo ocurre la resurrección? Antes tiene que ser. En Apocalipsis 19:8, donde habla de la esposa de Cristo, que ya se ha desposado con él, ya sugiere que la esposa viene recompensada porque sus ropas ya son blancas y viene alhajada como esposa. Entonces ya ha sido recompensada. Y 1 Corintios 4:5, 1 Tesalonicenses de Timoteo 4:8 y Apocalipsis 22:12 muestran que las recompensas van asociadas con aquel día. Cuando dice la Biblia aquel día se refiere a la segunda venida. Entonces las recompensas tienen que ver con aquel día, por lo tanto tiene que ser o antes o en ese momento, pero en ese espacio de tiempo. ¿Me explico? Antes de recibir sus preguntas, creo que esto se relaciona con lo que los judíos veían de los matrimonios. Piensen en lo que les voy a contar y díganme si no se parece a esto. Cuando un novio se comprometía con la novia, iba donde el padre y entonces comprometía el matrimonio con la señorita. Era un compromiso formal, un contrato. El novio se iba y preparaba su casa para recibir a su mujer. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y cuando viniere, ¿me entienden? El novio se iba y preparaba. Eso tenía que durar aproximadamente un año, porque era el tiempo de desposorio. Después el novio venía a buscar a su mujer, en una época en que la mujer no sabía, pero era aproximadamente un año después. Pero no tenía que saber el día, porque tenía que ser una sorpresa. Y el novio se la llevaba a su casa, donde estaba preparada la fiesta de las bodas. Y entonces, durante la fiesta, el novio y la novia se escondían en la cámara nupcial y era comprobada, una cosa muy importante, la virginidad de la novia. Y 7 días duraban muchas veces estas fiestas. Y entonces la novia era recompensada con ser esposa y se producía la fiesta. ¿Notan la similitud? Es una ilustración extraordinaria. Porque aquí es la recompensa donde básicamente la novia es vestida para la boda y el milenio, es la fiesta de las bodas. Esta es la boda del Cristo con la iglesia. Pero hay gente viva aquí que entra, que es administrada por Jesús, los ángeles y la iglesia. ¿Me entienden?
Entonces aquí hay varios niveles de personas en diferentes estados de eternidad. Yo lo encuentro precioso y creo que es una clara ilustración de un matrimonio judío. Quería hacer una pregunta. Sí, el tribunal dice que es para los creyentes, pero los que ya fueron raptados o los que están en la tierra o ambos. Tribunal de Cristo solo para la iglesia que ha sido raptada. Tengo dos preguntas. Al milenio, ¿quiénes van a entrar? ¿Los que salieron de la gran tribulación? Al milenio, como personas vivas, entran solamente aquellos que han resistido con vida la gran tribulación, ¿no es cierto? Y que son creyentes, porque todos los demás perecen antes de eso. Hay una mortandad impresionante, entonces la verdad es que no son muchos los que van a entrar acá. Pero un ejemplo de ellos son los 144.000 judíos sellados. Pero también van a entrar gentiles que se conviertan. Va a haber conversión en esta etapa, una conversión muy dura, porque probablemente muchos de ellos o la mayoría van a ser martirizados. Pero algunos se van a escapar, van a lograr entrar con vida al milenio. Pero insisto, esas son cosas del Apocalipsis que no puedo entrar ahora en detalle, pero sí es una buena pregunta. Porque en el fondo los que eran cristianos hasta el momento del creyente, hasta el momento del rapto, se van a ir todos ahí. Entonces van a ser como los que se salvaron, que no eran creyentes en el momento, pero se convirtieron, como dices tú, durante esa etapa. Exactamente. Tu pregunta, Meche, es que ¿quiénes entran al milenio y entonces dónde están? Porque aquí ya se fueron todos los creyentes de la iglesia. Tienes toda la razón, o sea, si esta es la postura correcta, que el rapto es pretribulacionista, entonces no queda ni un solo creyente en toda la tierra al comenzar la semana 70. Pero el hecho del rapto ya provoca una situación dramática en la tierra. Ustedes seguramente han visto películas que no exageran la cosa, sino que es real. O sea, ya con el hecho de que se vaya un piloto mientras va volando un avión, que a la mansa escoba. Entonces, todo eso va a provocar conversiones. Yo recuerdo que cuando grabé el curso de Apocalipsis, que les he mencionado, lo que hice en la primera clase es decir, si alguien puede, guarde este curso en alguna parte, por si nos vamos, y que los que queden puedan verlo. Y esto es una buena estrategia, porque son las evidencias que van a quedar. Si la iglesia permanece teniendo que pasar la tribulación, entonces los que permanezcamos con vida al final, los pocos que quedemos, porque va a haber una persecución y una mortandad espectacular, seremos nosotros los que entremos al milenio, junto con los que se vayan convirtiendo. ¿Se fija? En el peor de los escenarios donde la iglesia tenga que pasar por esto también. Disculpa, la segunda pregunta era, ¿por qué siempre yo toda la vida he sabido que la segunda venida se le llamaba al momento del rapto? Y ahora veo que no es así. Bueno, es que, como te dije, hay varias posturas. Lo que tú escuchaste de que hay personas que piensan que el rapto es lo mismo que la segunda venida, son aquellos que piensan que la iglesia se va después de la tribulación, post-tribulacionistas. ¿Te fijas? Que es una postura respetable, pero es una postura para la iglesia catastrófica y que contradice Apocalipsis 3:10, por ejemplo. ¿Ya? La venida del Señor acá, en la Biblia se llama la parusía. Pero hay otras palabras también, se llama también la epifanía y también el apocalipto del Señor. Estas tres palabras describen la venida de Cristo. Y la parusía, que es la que se usa en 1 Tesalonicenses 4, va junto con el rapto, y entonces por eso algunos dicen, se da cuenta, va junto. Pero al mismo tiempo se produce una resurrección, y primero tiene que producirse el sello, el pacto, hay varias cosas, entonces por eso es perfectamente posible decir que en alguno de estos tres tiempos es que se produce esto, pero no podemos saber exactamente en cuál. Y como les he dicho ya varias veces, mi opinión es al principio. Alejandra. Con respecto al pacto y a la edificación nueva de la iglesia, Del templo. del templo,
en todas las partes del mundo? ¿Por qué ese en especial así? Correcto. Lo que tú preguntas, Alejandra, es por qué tiene que ser ese templo tan especial que tiene que ser reconstruido en ese lugar. Es porque Daniel nos dice en Apocalipsis, en Daniel 9:25, que será reconstruido el templo debido a que comienza a funcionar de nuevo el sistema sacrificial. Eso no ocurre en las sinagogas judías. En las sinagogas no hay sacrificios. Solamente en el templo de Jerusalén está permitido hacer este sistema de sacrificios. Por lo tanto, sin templo, los judíos no tienen sacrificios hoy. La única manera de que esté reinaugurado el sistema sacrificial es con el templo edificado. ¿Entiendes? Por eso, les digo, si nosotros vemos que el templo es edificado, nos toca pasar por parte de la tribulación. ¿Qué les puedo decir? Dígame. Usted mencionó que en el tribunal de Cristo iba a comparecer la iglesia solamente, pero mencionó antes de que habían varias resurrecciones, Sí. ¿cierto? Mi pregunta es, si en el tribunal de Cristo comparece la iglesia y en el juicio final los no convertidos, ¿qué pasaría con la resurrección de los mártires de la tribulación y los justos del Antiguo Testamento? Súper buena pregunta, no hay una respuesta. La pregunta de Ameli es, ¿qué pasa con las otras resurrecciones? Que hay varias, ustedes ven, si el bema de Cristo es solamente para los creyentes de la iglesia. Y como dije, no hay una respuesta. No tengo idea cuándo estas personas de acá reciben sus recompensas. No lo sé. No hay una respuesta para eso. Podría ser que ellos participaran automáticamente de las bodas del Cordero y al final de cuentas ustedes me entenderán que el bema no tiene por qué durar 7 años, ¿no es cierto? Puede durar 7 segundos. Así como el Señor creó toda la tierra en 7 días, el Señor maneja los tiempos diferentes. Pero por eso también agrupo, en mi opinión, estas resurrecciones aquí en la semana 70, porque también daría tiempo para que se metieran en esto. Pero no tengo ninguna cosa muy clara para decirte así, aquí va a ser. Lo que sí es claro es que el tribunal de Cristo es para la iglesia. Entonces se meterían como chanfleados estos que no pertenecieron originalmente a la iglesia. Pero ¿qué te puedo decir? A lo mejor los mártires de la tribulación son considerados como parte de la iglesia automáticamente, porque en el fondo creen en Cristo como en nosotros. Lo mismo los 2 testigos que predican acerca de Cristo y no así los creyentes del Antiguo Testamento, pero que, por ejemplo, Hebreos capítulo 11 nos dice que ellos vieron los tiempos del Cristo por fe, antes de, y su fe puesta en Dios tenía que ver con esta anticipación, pero ya son puras suposiciones. ¿Ok? ¿Seguimos un poquito? Detalles del tribunal de Cristo que es tan importante porque es realmente necesario que nos preparemos para ello. La base del juicio no es la salvación, sino que, leo más o menos desde la mitad, se trata de manifestar la justicia del creyente de manera individual, lo bueno y lo malo. Se refiere más bien a lo útil o inútil. La palabra inútil ahí es la palabra faulos, de donde viene el inglés fault, ¿no es cierto? Falta. No algo éticamente malo, que en griego se dice ponerás. Entonces no va a juzgar ningún ponerás, porque no hay de eso acá. Eso se quema en la transformación, en la resurrección, ya no hay. Lo que es juzgado es lo que nosotros sobreedificamos sobre lo que se nos dio. Y lo triste es que lleguemos con cosas fome, penca, mal hechas ahí. Por eso les digo, la escatología nos tiene que servir para ahora. ¿Saben cuáles son las 2 palabras que el Señor más usó para hablar de escatología? Velad y orad. Eso nos dice que la escatología no es para vivir pensando en el futuro, sino para traer el futuro ahora. Y que ahora valga la pena. Porque después compareceremos y tendremos que rendir cuentas. Resultados. Habla de recompensas si las obras son obras de Dios hechas a través del creyente. Pérdida si es obra hecha por las propias fuerzas del creyente y con el fin de satisfacer su propia carne.
Pablo mismo se cuidaba en este sentido. Él decía, no sea que yo edifique y después venga a recibir pérdida por eso. Él lo decía, búsquelo, ahí está el versículo. Entonces, es algo de lo que tenemos que cuidarnos. Cada vez que hacemos algo en la iglesia, por ejemplo, trayéndolo ahora muy práctico, cuídese de hacerlo para la gloria del Señor, para honrar su nombre, sin intereses propios, sin buscar reconocimiento, sin buscar que mi autoestima se afiance, sin buscar cariño, sin buscar nada de eso. Si recibe todas esas cosas, maravilloso. Pero si usted busca eso, en primer lugar, está edificando heno, paja y hojarasca. Y aunque sea una buena obra, se quemará, porque no tiene la solidez de Dios obrando a través de nosotros. Todo lo que sabe de la Escritura que debe hacerlo, hágalo, porque al no hacerlo, está edificando heno, paja y hojarasca. Dios no va a hacer esto, no va a poner una balanza. Hizo varias cosas buenas, pero algunas malas. No, Él va a juzgar cada cosa, cómo se hizo. Si es falta, se quema. Si es obra preciosa, hecha en fe, por amor, en Dios, en el poder del Espíritu Santo, permanecerá. Esa es la manera en que podemos también juzgarnos a nosotros mismos cada día. El Señor dice, por ejemplo, en la Santa Cena, cada uno mírese a sí mismo, júzguese a sí mismo, antes de venir a tomar la cena. Y así no seremos juzgados por el Señor. Lean ese pasaje en 1 Corintios 11. Es la manera en que Él nos invita cada Santa Cena a comprobarnos a nosotros mismos. No por otros, no que nadie tenga que evaluarme. Yo me evalúo a mí mismo. Si estoy edificando heno, paja o hojarasca, o oro, plata y piedras preciosas. ¿Ya? Hay una forma de ver estas recompensas que son las 5 coronas que aparecen en la Escritura. Son preciosas. La corona incorruptible de gloria por el dominio ejercido sobre el viejo hombre. La corona de gozo para los ganadores de almas. La corona de vida para los que resisten las pruebas. La corona de justicia para los que aman su venida. Y la corona de gloria por la disposición de apacentar a la grey de Dios. Esa es una corona que le reservó a los pastores. Pero siempre que la hagan como oro, plata y piedras preciosas, y no para satisfacer sus bolsillos, o su autoestima, o cualquier otra cosa. ¿Me entienden? Estas coronas son ejemplo de lo que se nos va a dar. Y yo las encuentro maravillosas. Cada uno de esos pasajes da para hacer un mensaje y les animo a estudiarlo. ¿Para qué sirven finalmente estas recompensas? Llegaremos acá y no se evalúa nuestra salvación, pero se nos dan recompensas. ¿Para qué sirven? Las coronas que aquí se mencionan son las recompensas otorgadas a un vencedor de las justas olímpicas, o sea, un Stéfanos, que es esta cosa, la coronita de laurel. En cambio, Cristo luce la corona de un rey, que en griego se llama una diadema. Son coronas diferentes. Jesús es el único que usa una diadema. A nosotros se nos da una coronita de laurel. ¿Pero para qué sirve? Apocalipsis 4:10 nos da una ilustración. Se menciona a los personajes sentados en los 24 tronos. Son estos 24 ancianos, que podría ser un símbolo de la iglesia, o podría ser un símbolo de seres celestiales adorando al Señor. No lo sabemos con precisión, pero la idea es que estos tienen coronas. Por lo tanto, han recibido recompensa. ¿Qué hacen estos? Colocan constantemente a los pies de Dios en actitud de adoración sus coronas, que allí se dice son Stéfanos, las coronas que han recibido. En otras palabras, la vida, las obras y las recompensas del creyente sirven para darle gloria a Dios. Hermanos míos, no puede haber nada más histriónico que estos 24 ancianos. Esto es adoración pura. Nosotros a veces nos llenamos la boca con la adoración y hablamos de que somos adoradores o hacemos cultos de adoración y hacemos un montón de cosas. Y déjeme decirle que tristemente mucho de eso es para satisfacer lo que a nosotros nos gusta, lo que nos haga sentir bien,
lo que nos haga transportar nuestro espíritu a un nivel de espiritualidad superior. Nada de eso necesariamente es malo, pero adoración es esto. Imagine aquí la palabra anciano, o sea, imagine viejitos que han sido recompensados por una vida buena y Dios le ha dicho, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, toma aquí tu corona. ¿Y qué hace el hombre? Se baja de la silla todo viejito, se postra y coloca las coronas a los pies del Señor. Se va a sentar y el Señor va y le coloca la corona nueva. El otro vuelve y se saca la corona y se la pone a sus pies. Esa es la idea de Apocalipsis 4. Y esa es la idea de adoración. Para eso sirven las obras del creyente. Y cuando uno entiende eso, entonces vive una vida cristiana de otro nivel. Eso es escatología, ¿se fija? Mirar el futuro para vivirlo hoy. Mucho más que decir, pero para poder terminar hoy y que duerman tranquilos, hablemos de la boda del Cordero rápidamente, que vienen inmediatamente después del bema. El bema es vestir a la novia para la boda, es vestirla de ropas blancas, es pronunciar su virginidad. La blanca novia sin mancha ni arruga que Pablo luchaba por presentarle al Señor. Eso es la iglesia. Alhajada, coronada, maravillosa. Y entonces se produce en Apocalipsis 19:7 las bodas del Cordero. Participa solo la iglesia, los creyentes del Antiguo Testamento aún no han resucitado. ¿No es cierto? Porque Apocalipsis 12:13, que es donde está ese pasaje que te mencionaba, tampoco los mártires de la tribulación, porque estos van hacia el final de la semana 70. Es por eso que, contestando tu pregunta, aunque estos de alguna manera tienen que ser también evaluados, no parecen entrar en la boda del Cordero, que es específicamente con la iglesia. Por eso estos van al final y como que de alguna manera no entran. Son estos espacios en los esquemas escatológicos que no se han podido llenar nomás. No tengo más respuesta, lamentablemente. Se pueden distinguir las bodas en el cielo entre Cristo y la iglesia y las fiestas o cena de las bodas que aparecen en Mateo, en Lucas, que se fija son ambientes judíos de los evangelios. Esta cena parece ser símbolo del milenio al cual judíos y gentiles son invitados y que se realizará en la tierra. O sea, esto parece ser la tremenda fiesta, el milenio, mientras que acá se producen las bodas. ¿Vamos bien? O sea, los que ya son raptados bajan a la... Los que ya son raptados tienen sus bodas acá y después trabajan con el Señor durante el milenio. Porque no les he podido comentar esto con detalle, pero se habla de una segunda Jerusalén, la celestial, que baja desde el cielo, coronada de gloria, donde, en mi opinión, está ya toda esta gente resucitada, mientras aquí hay gente normal como nosotros, pero con características diferentes, porque parece que no mueren en estos 1000 años. O sea, tienen esta característica de inmortalidad como en el jardín de Edén. Pero son humanos como nosotros, mortales. El resucitado ya no muere. ¿Entienden? Ya. Última imagen que quiero mostrarles. Detalles de la semana 70 y con eso nos quedamos hoy día. Estos detalles son importantes y yo les ruego que ustedes con esto, hoy día vamos a ver algunas cosas, pero ustedes se vayan a la casa y revisen cada pasaje y se anoten en este mismo esquema que ustedes pueden imprimir todo lo que les llame la atención. Para cualquier consulta estoy a su disposición, pero yo creo que estudiándolo con calma van a entenderlo perfectamente. Pero es con lo que quiero terminar hoy día. Fernando. Pastoreará al oso con el buey, meterá la mano sobre o hacerse la cueva del asno, lo morderá. ¿Es ahí en el evento del milenio? Sí, Fernando está citando una profecía
de Isaías, me parece específicamente, donde habla de que en este reino milenial, o este reino maravilloso que Dios traerá, porque no es tan claro el Mesías todavía en el Antiguo Testamento, pero sí ya se ve este personaje, pero es este reino de Dios sobre la tierra, donde el niño pastorea a animales salvajes y juega con un áspid y no tiene problemas, ¿verdad? Y usa el áspid de collar, qué sé yo, ¿verdad? Y es una imagen del milenio, en efecto, es la imagen de este gobierno terrenal. Por esas promesas dadas a Israel, es que aquellos que creemos en estos esquemas de tipo dispensacionalista, creemos que hay un milenio que tiene que cumplirse literalmente en la tierra. Si yo no creyera eso, entonces el milenio podría ser una figura de lenguaje del estado eterno, por ejemplo. Y todo esto sería una sola cosa. ¿Ya? Esto es el todavía no del reino. Esto es el estado eterno, es otra cosa. Es el reino acá en lo que nunca hemos visto todavía, donde ya no hay más muerte, donde ya no hay llanto, donde hay plena justicia, donde los niños juegan con las culebras, así, eso. Esto es el jardín del Edén, otra vez en la tierra. El estado eterno es el estado final. ¿Sí? La familia duraría hasta el milenio y después el estado eterno nada más. Los esposos, ¿con cuál va a estar allá? Ruby pregunta si va a haber en el milenio esto de familias, casamientos, nacimientos y todas estas cosas, porque Jesús respondió acerca de una pregunta sobre la resurrección. Él dijo que ya no se casarían ni se darían en casamiento. Pero él está hablando de aquellos que mueren. Entonces los que mueren y sean resucitados tendrán esa característica, como los ángeles. O sea, los que estemos resucitados o arrebatados, ya no formaremos estos núcleos familiares de reproducción, como hoy. No sé cómo será el sistema, pero ya no nos reproducimos. Pero los que entran al milenio son humanos, completos, digamos, como nosotros hoy. Y ellos sí se reproducen. Entonces lo interesante es que si uno entra vivo al milenio y ha visto todas estas catástrofes y al Señor venir y destruir, ¿ustedes se rebelarían contra el Señor después de eso? Pero ¿y los hijos? Ese es el punto. Los hijos no lo han visto y de alguna manera demuestra que esto está en la naturaleza humana. Que si yo no lo he visto por mis propios ojos, en mí está el rebelarme contra Dios. Veamos rápidamente algo de la semana 70, en los 15 minutos que nos quedan, algo así. Bien. Esta línea de tiempo ahora es súper restringida. Es solamente la semana 70. Dígame, ¿con qué comienza la semana 70? No, no comienza con el rapto. Con el pacto. Pacto y templo. Eso es lo que le da inicio. ¿Ya? El rapto ocurre ya sea poquito antes o poquito después, o como dije, en la mitad o al final. Pero el rapto no es lo que define el inicio de la semana 70. Lo que pasa es que está muy cerca, en mi opinión. Pero lo que define el inicio es esto, pacto y templo, porque la semana 70 tiene que ver con Israel. ¿Me explico? Israel empieza a tener otra vez vigencia, importancia en el programa de Dios. Ok. Nos dice, y aquí voy a ir usando algunos pasajes que se los voy a anotar, pero no los vamos a poder leer. Nos dice que surge aquí un personaje muy importante que se llama Anticristo. Pero Anticristo solo se menciona en Primera de Juan 2:18. La verdad es que en otras partes se menciona de otra forma. Se menciona como cuerno pequeño,
refiriéndose al más pequeño de 10 cuernos, que son 10 reyes, pero que llega a ser el más grande y a dominar a todos los demás. Eso está en Daniel 7:25. Se le menciona también como el príncipe que ha de venir en Daniel 9:26 y Apocalipsis 6:2. Se le menciona también como el hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses 2:3. Y también se le menciona como la bestia que sube del mar. Y se hace diferencia entonces con la otra bestia que sube de la tierra. Este de acá es el anticristo. Y este es el falso profeta. Ambas imágenes de Apocalipsis 13. Fíjese que esto que sube del mar y que sube de la tierra ha dado para la especulación de que este anticristo podría ser gentil, podría ser un no judío, porque el mar representa en la cosmovisión judía a los no judíos. Pero la tierra es el concepto que habla en el Antiguo Testamento de Israel. Entonces se ha dicho que este falso profeta podría ser un judío. Cosa muy interesante. Y algunos piensan que podría ser de la tribu de Dan. Los dejo curiosos con eso, quédense y estudienlo ustedes mismos. ¿Sí? No, Israel no va a pensar que es el Cristo. Israel va a pensar que es aquel que les permite a ellos volver a funcionar como nación. Ellos no adoran a este hombre de pecado como su Cristo. Es el gobernador del mundo que le permite a Israel restaurarse completamente como nación. Porque Israel está esperando la venida de Cristo. Israel, correcto, está esperando su Mesías, pero nunca piensa que es este. ¿Ya? De hecho, este que les permite este pacto, después se da vuelta a la chaqueta, a la mitad. Y aquí en la mitad de la tribulación, suspende el sacrificio, y aquí es donde comienza la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que tiene oídos para oír, oiga, o el que entiende, entienda, algo así dijo el Señor, ¿no es cierto? Y esto acaba acá, cuando venga el Señor. Entonces, estos son 7 años proféticos, ¿verdad? 7 años de 360 días cada año. 7 años proféticos que tiene cada uno de esos años 84, perdón. Los 7 años son 84 meses y la mitad son 42 meses o 1260 días. ¿Me entienden? Entonces, les voy a dar los pasajes donde eso aparece para que ustedes los recuerden. Por ejemplo, Daniel 12:7 nos habla de esta famosa expresión tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿No es cierto? 1 año, 2 años, medio año. ¿Cuánto da eso? 3,5 años, igual 42 meses, igual 1260 días. ¿Ya? Por estas cifras es que sabemos que son semanas de años también, porque nos da la cantidad de días, nos da la cantidad de meses, entonces ya caiga de cajón, es año. ¿Qué más? Daniel 12:11
nos dice que desde que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, por aquí, son, o por acá, son 1290 días. Y dice también, bienaventurado en el versículo 12, bienaventurado el que llegue a 1335 días. Así que aquí hay algo muy interesante. Lo que nos dice que este periodo de 3 años y medio, 1260 días, tiene un agregado de 30 días para completar 1290 hasta la abominación, ahí está, abominación desoladora. Perdón que quede todo feo, pero ustedes me entenderán. Y después de eso, hay 45 días más hasta la segunda venida. Interesantísimo. Detalles del texto. ¿Qué ocurre acá? Es muy difícil a veces de saber. Dice que por una semana confirmará el pacto. ¿Se dan cuenta? Una semana. Pero a la mitad, en 42 meses o 3 años y medio, rompe el pacto. Entonces nos vamos dando cuenta de cómo esto funciona. Así vamos armando la semana 70. Nos dice también que al comenzar la semana 70, algo tiene que provocar que este pacto y este templo pueda llegar a existir. ¿Por qué no se produce ahora? Aquí es donde encontramos la batalla o guerra de Gog y Magog, que son en el fondo uniones de naciones contra Israel para destruirlo. Nada que no sepamos, está todo el mundo uniéndose contra Israel para destruirlo, pero que representan aparentemente, y no hay mucha convicción o seguridad sobre esto, pero representan naciones del lado norte y este de Israel. O sea, incluiría naciones que hoy en día son claramente musulmanes y hasta naciones del mar Báltico, incluso de la región de Rusia y cosas por el estilo. Una coalición de naciones que vendrían a destruir. Y la destrucción de estos por probablemente una unión de naciones liderada por este gran personaje, le provocaría la posibilidad de este gobierno mundial. Ya existe hoy la palabra en muchos discursos de el gobierno mundial unificado. ¿Han escuchado ustedes de la gran... del nuevo orden mundial, del club de Bilderberg, de todas estas cosas? Ustedes lo pueden ver por internet. Hay mucho sensacionalismo, la gran conspiración, exactamente. Hay mucho sensacionalismo, cosas que no puedo traer aquí como si fuese una cosa bíblica y muy concreta, pero sí les digo, esto se mueve en el ambiente de la unión de naciones bajo un gobierno tipo de un emperador. No el gobierno democrático, ¿verdad?, de un líder elegido democráticamente, que se viste bonito, habla bonito y que entonces todo el mundo quiere, pero que si no es popular, lo derroca. En mi opinión, es el cuarto jinete del Apocalipsis. El jinete que viene sobre el caballo blanco, imitando a Cristo. Este comienza con una gran guerra, una gran batalla. Por eso pongo en el gráfico que ustedes tienen acá, en dos oportunidades, Gog y Magog. Aquí o acá. En mi opinión ocurre al principio, pero podría ser a la mitad. Porque a la mitad podría ser la gran batalla que le da el control total y le permite quebrantar el pacto y mostrar su verdadera cara. Mientras que acá
está mostrando la cara buena todavía. Bien apoyado, un gobierno centralizado, pero todavía ganándose el favor de Israel. Mientras que acá ocurre la abominación desoladora. ¿Y qué es esa abominación? Daniel profetizó que ocurriría, pero en la historia de la nación, y esto es muy interesante porque es parte del juego profético, muchas cosas ocurren literalmente, pero reflejan todavía algo que viene en el futuro. Tienen este doble cumplimiento, ¿me entiende? Uno inmediato y uno posterior. Daniel se refiere a algo que para Daniel era futuro también, pero para nosotros ya es pasado. Se refiere a lo que hizo un personaje que se llama Antíoco Epífanes, en el año 167 a.C. Que este hombre, que era descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno, él le tocó gobernar la región de Siria y Palestina. Y se agarró de las mechas con aquel que le tocaba gobernar la zona de Egipto. Y fue en campaña contra Egipto. Y perdió. Y volvió con la cola entre las piernas. Y cuando volvió, enojadísimo, una de las cosas que hizo fue ocupar Jerusalén, matar a muchísima gente allí, obligar a todos los judíos a comer cerdo y a sacrificar, él mismo sacrificó una chancha en el altar de los holocaustos y echó la sangre de la chancha en el lugar santo y en el lugar santísimo. Eso para los judíos fue lo más espantoso que pudieron haber vivido jamás y lo llamaron la abominación desoladora. Demoraron un buen tiempo hasta limpiar el templo, no porque tuvieran que jabón, ¿me entiendes? Un montón de sacrificios para quitar esta abominación. Y fue en la época del periodo que se llama de los Macabeos. Todo esto aparece escrito en los libros de los Macabeos y en la historia de Flavio Josefo, del pueblo judío. Lo pueden leer, la historia interesantísima. Ocurrió de verdad. Y esta visión de un príncipe poderoso que haría una barbaridad en el templo de Israel es la imagen que se espera repetida acá. Por eso se usa la misma palabra o el mismo concepto. La abominación desoladora de la que habló Daniel. Aquí comienza lo grave, los 3 años y medio llamado la gran tribulación. Esa época en que nadie quisiera estar. Aquí, entonces, en este pequeño periodo es donde se desarrolla Apocalipsis 6 hasta el 19. En este periodo, ¿qué ocurre acá? No lo sé exactamente. Algunos piensan que simplemente es un tiempo de paz y de prosperidad para el mundo, donde a través de esta paz, unidad y prosperidad va a lograr cada vez mayor control y le permitirá marcar a todos los seres humanos para que no puedan ni vender ni comprar si no llevan la marca de la bestia. Y esa marca de la bestia, que es el famoso número 666, tiene que marcar a los seres humanos de alguna manera. Cuando yo di el curso de Apocalipsis en el año 2007, ya había salido la noticia que estaba en vigencia el chip Mondex. ¿Ustedes han escuchado de esto? Bueno, este chip que fue comprado en aquel entonces por Mastercard y comenzó a usarse en pequeña escala en términos de tarjeta de crédito en la muñeca derecha o en la frente de las personas. Incrustada es un chip pequeño de litio que se incrusta bajo la piel. Resulta una innovación maravillosa. Ya se usa, en aquel tiempo que yo prediqué este curso, se usaba experimentalmente en algunos animales y se estaba usando en algunos gerentes de empresas en países peligrosos donde podían ser raptados. Porque allí se mete todo. Se mete la información de la persona, se mete GPS, se mete la cuenta corriente, se mete todo. Entonces pueden ubicar a esta persona en cualquier parte del mundo y si llegan a quitarle el chip se autodestruye, así que no pasa nada especial. Pero se sabe de inmediato dónde lo hicieron.
Bueno, hoy en día, usted va a cualquier municipalidad de Santiago y puede pedir que le pongan un chip de estos a su perro para ubicarlo en cualquier parte. Estos mismos chips se usan en las computadoras para ubicarlas en todas partes. Tecnológicamente estamos a las puertas, ¿me entienden? En otra época, ¿cómo se iba a marcar a todos los seres humanos del mundo, del planeta, para que pudieran ser ubicados? Hoy día sí se puede. Y el chip Mondex es simplemente una ilustración de algo que será usado efectivamente en esta época. Pero cuando venga darse vuelta la chaqueta del anticristo y se vea tal cual es, porque él busca adoración, es la Trinidad satánica. El falso profeta hace las veces del Espíritu Santo, buscando que se adore al falso Cristo. Y el falso Cristo recibe el poder del falso padre o falso Dios, que es el dragón, Satanás. ¿Me entienden? Es la Trinidad satánica. Y este es el cuadro feroz de los 3 años y medio en que comienzan a caer los juicios del Apocalipsis. Los juicios del Apocalipsis vienen en 3 tandas. Primero son 7 sellos. Los primeros 7 sellos, los primeros 4, son los 4 jinetes del Apocalipsis. Los siguientes 3 sellos hablan de otras cosas. El 7º sello es las 7 trompetas. Y de la 7ª trompeta salen las 7 copas de la ira de Dios derramada sobre la tierra. Entonces, en realidad, no pregunta 1, sino 19 juicios, cada uno de los cuales es catastrófico, así que da lo mismo cuántos sean, pero no son 21, sino 19, pero la imagen es muy clara. 3 veces 7. La Trinidad trayendo 3 veces la perfección de juicio, o sea, es la completación absoluta y total del juicio sobre la tierra. Terminando la semana 70, viene la segunda venida, Armagedón, comienza el milenio, paz por 1000 años porque Satanás está atado, sueltan a Satanás al final del milenio, provocan la última rebelión que es aplastada rápidamente y viene el juicio del trono blanco. Y inmediatamente Satanás es lanzado al infierno donde ya están desde acá el anticristo y el falso profeta. ¿Se entiende eso? ¿Quiénes inauguran el infierno? El anticristo y el falso profeta. 1000 años después los va a acompañar el diablo y sus ángeles. Es una buena pregunta. Gran parte de la persecución de la época de la semana 70 es por no dejarse marcar. Entonces, por ejemplo, los 144.000 sellados, que son 12.000 de cada tribu de Israel, son parte de la demostración de aquellos que no son sellados por la bestia, pero sí por el Señor, que se mantienen vírgenes y totalmente dedicados a la obra de Dios y son preservados milagrosamente de una persecución atroz. Son momentos muy gloriosos. Es como ver la época de la iglesia cuando estaba recién naciendo, volver a vivirse ahí con traslaciones, con milagros, con cosas espectaculares. El templo, como les dije, es una suposición. Yo nunca he tenido información fidedigna en mis manos como para poder estar convencido de que el templo está tan prefabricado. Pero me ha llegado por muchas partes esa información, por lo tanto no tengo por qué ponerla en duda. Aparentemente el templo está ya prefabricado por los judíos, listo para ser construido, y también está prefabricado por los judíos el orden levítico necesario y sacerdotal para el inicio del sacrificio, y ellos han guardado de alguna manera registros de las tribus para poder decir quiénes son levitas y quiénes pueden hacer esta función. Y
como alguna vez conversamos, ese templo debería estar en donde hoy está la mezquita de Omar, que por supuesto es un monumento árabe muy importante y que no van a permitir que se destruya así nomás. Pero no pueden estar pegados. Me acuerdo que hay una película, Dejados Atrás, que dice pueden estar juntitos. Y se descubrió que pueden estar juntitos y eso es como el ecumenismo mismo, ¿me entiendes? Los árabes amigos de los judíos. Sí, pero yo insisto que esta batalla es la destrucción de la coalición árabe que por tanto tiempo ha... Sí, es una buena pregunta, Alejandra, porque como tú dices, todo esto de los chips, de la marca, va a ir de a poquito, no es de un paraguaso, no es un anuncio, ¿me entiendes? El anticristo empieza a marcar a la gente. ¿Quién quiere ser marcado? No va a ser así, ¿verdad? Es una cosa paulatina, donde no nos vamos a dar ni cuenta, y los cristianos ahora usamos celular y usamos la tarjeta de crédito, y de repente nos van a decir, ya para que no le roben nunca más la tarjeta, le ponemos un chip. Entonces, es una marca que de alguna manera va a ser engañosa y tentadora. Pero también creo que el Apocalipsis nos dice que nosotros vamos a identificar la marca de la bestia y no la vamos a querer. Y va a ser un sufrimiento rechazarla. Por lo tanto, hoy en día no es tan fácil saber qué es qué. En ese momento va a ser muy claro, muy evidente. Así que les animo a creer que vienen tiempos donde esto se descubrirá más todavía. Sin embargo, les aseguro que si ustedes ven el templo que se reconstruye, les sugiero botar celular y todas esas cosas. Porque entramos en una época complicada. Bueno, que el Señor nos lleve antes, la verdad. Así es. Por eso, por ese tipo de cosas, muchos cristianos en Estados Unidos y en otras partes comenzaron a comprar territorios y a volver a una vida de autosustentación. Son movimientos que ya existen, para no tener esta dependencia. Pero como les digo, son posturas escatológicas un poco llevadas al extremo, porque si somos raptados antes de, nada de eso sirve. Y la verdad es que, insisto, ser raptados antes de o después de no es el tema. Nosotros estamos en el ya del reino, vivámoslo a concho, sirvamos al Señor y Él verá. A lo mejor se lleva solo a los de Filadelfia, ¿me entiendes? Solo los que realmente vivieron en términos súper fieles. Hay quienes piensan así, que sí hay un rapto aquí, pero de algunos. Y otros podemos irse raptados en la mitad o padecer el martirio, porque nuestro cristianismo fue muy mediocre. No me atrevo a decirlo, pero sí hay gente que lo predica con mucha fuerza. Pero el chip no va a determinar si uno es raptado o no. Pero si tienes el chip puesto y has recibido a Cristo... Por eso te digo, es que si el chip tiene que ver con que empezamos antes, no sé en qué época se empezará a colocar, no sé si va a ser un chip probablemente, pero la marca de la bestia, que tiene que ver con adorar a la bestia, en este periodo, si uno lo recibe, es rechazar al Señor. Eso es distinto. Así es que, chiquillos, por eso les digo, primero que nada, vivan el ya del reino a concho. Segundo, aprendan estas cosas, enséñenlo a la gente. Porque aunque la gente no crea, cuando nosotros no estemos, esto les va a servir muchísimo. En tercer lugar, dejen cosas como esto que estamos haciendo ahora, escondido en diferentes partes. Dígalo a la gente, cuando yo no esté, si me pasa algo, vea esto. Y creamos en lo que estamos haciendo. Si estos tiempos vienen, y como les traté de mostrar, están muy a la puerta, muy acelerados. Por lo tanto, seamos creativos, incluso evangelizando cuando no estemos. Pero aprovechando el tiempo de ahora, que hay paz y abundancia, no perdamos tiempo. Dios les bendiga, vayan a sus casas en paz. Ha sido un placer. Gracias por su presencia.